El Ministerio en lo Secreto presenta En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Un programa con testimonios, con palabra, reflexiones, consejos, música, oración y mucho más. Te invitamos a que nos acompañes en los próximos 60 minutos a En lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Bienvenidos a En lo Secreto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos un día más en Lo Secreto a través de Libertad de Radio. Qué bendición que nos están acompañando a través de esta señal y de las emisoras unidas también a esta transmisión que llega a cada uno de los países que estamos llegando con este programa. Hoy vamos a continuar compartiendo sobre el efecto Judas, lo que comenzamos la semana pasada, y la semana pasada hablamos sobre el suicidio, hablamos sobre ser doble cara, y vamos a continuar aprendiendo más sobre este personaje que nos deja algunas enseñanzas importantes para nuestra vida. Así es que vamos a compartir la tercera y última parte de Efecto Judas. También tendremos Meditando la Palabra, donde meditamos un versículo bíblico en esa sección que tenemos también aquí en Lo Secreto. Así es que gracias por acompañarnos y comenzamos con la tercera parte de Efecto Judas. Hoy vamos a ver sobre superando a Judas y vamos a leer Hechos 1:15 al 17, que dice: y en aquel día Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guiado de lo que pretendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Vemos cómo Pedro se levanta en medio de esa espera, porque cuando Pedro habló eso, todavía estaba esperando la ascensión de Jesús al cielo y la llegada del Espíritu Santo. Estaban todavía temerosos ellos, estaba la mente muy caliente todavía, ¿verdad? No se había enfriado eso que había pasado. La muerte de Jesús, la entrega de Judas, todo, o sea, todo estaba como muy candente y ellos estaban a la espera también de decidir quién iba a sustituir el lugar de Judas. Y ellos se encontraban en el aposento alto esperando al Espíritu Santo, y dice que de repente se rompió el silencio, ¿verdad? Como leímos en el versículo, dice que el grupo estaba dolorido por la traición, ¿verdad? Muchos lo consideraban como un amigo, y yo creo que esto nos puede también hablar a veces cuando nosotros consideramos a una persona como que fue nuestro amigo, que fue esa persona con la que a lo mejor hicimos muchas cosas y de repente esa persona nos falló, ¿verdad? Nos hirió. Y aquí muchos de ellos podían haber estado en eso, o sea, habían conocido a esa persona, habían compartido con él, habían caminado con él, habían comido con él, y después decir, híjole, ¿qué pasó? ¿A dónde se desvió? Esto nos habla a nosotros de eso, o sea, de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esa experiencia con alguien o con varias personas? De decir, híjole, pero ¿cómo fue? Éramos tan amigos, éramos tan compinches, éramos tan no sé qué, y de repente hizo lo que hizo, o cayó, o se fue, o pecó, o me traicionó. Y esa espera o esa situación es a veces difícil, ¿verdad? Y vemos cómo Pedro se levanta a esos 120 personas que estaban en ese aposento alto y argumentando, entre muchas cosas, la responsabilidad de Judas y que no se deberían sentirse culpables por lo sucedido, nadie, ¿verdad? Sino más bien que deberían seguir adelante con la misión que Jesús les había implementado, ¿verdad? Y entonces vemos cómo se habla como de la actitud mala, o sea, la posición que tuvo Judas, o sea, como diciendo que esa influencia demoníaca que operaba en Judas, ¿verdad? No los iba a poder tocar a ellos tampoco. Y el poder del Espíritu Santo iba a pelear por ellos, con ellos, ¿verdad? Y vemos cómo Pedro
restaurado y perdonado, vemos que también Pedro cometió lo mismo. O sea, Pedro también traicionó. No fue que Pedro se jaló una tortilla pequeñita, no, se jaló una torta grande también. Y como dijimos la vez pasada, la única diferencia entre Judas y Pedro fue la decisión de Pedro. Pedro esperó, ¿verdad? Pedro tomó esa decisión, ¿verdad? Porque también Pedro hubiera podido tomar la misma decisión de Judas, ¿verdad? Cuando nos ponemos a analizar, si Pedro no hubiera tenido esa decisión de esperar 3 días, a lo mejor le hubiera pasado lo mismo que Judas, ¿verdad? O se hubiera ido, ¿no? Pedro se quedó atormentado, triste, preocupado, angustiado por lo que hizo, pero esperó y a los 3 días vio el resultado, ¿verdad? Y ya Pedro, restaurado y perdonado, les dice, continuemos. Hay vida después de los errores. Y esto creo que es algo que nosotros tenemos que ver muy claro en nosotros. Que los errores que podemos haber tomado en nuestra vida, nuestras decisiones que hemos hecho en nuestra vida, no nos tienen que culpar a no seguir adelante. Hay vida después de los errores. No hay muerte. Lo malo que nos sucede a nosotros cuando cometemos un error, a lo mejor nos llegamos a suicidarnos y ahorcarnos y perder la vida como Judas, pero a veces ahorcamos nuestra relación con Dios, ahorcamos nuestros planes, nuestros sueños, por errores, por situaciones que pudimos haber pasado o estamos pasando. Y si, como decíamos la semana pasada, si solo esperamos 3 días, las cosas son diferentes. Si esperamos, las cosas se van a componer o se van a mejorar. Y si tenemos algún error, si hemos cometido errores, lo peor que podemos hacer es sentirnos culpables, sentirnos condenados, sentirnos miserables, ¿verdad? Sentirlo que ya todo lo perdí. Viví en santidad durante casi 10 años y tomé una decisión mala y fallé. Ya perdí la salvación, ¿no? Ya perdí todo lo que gané en 10 años, o en 2 años, o en 3 años, o en 6 meses, ¿no? Tenemos que cuidarnos, sí, tenemos que tomar decisiones correctas, pero si fallamos, no es el fin, ¿verdad? Si fallamos, no es que ya se borrón y cuenta nueva. Como mucha gente puede decir, duré 3 años en santidad, haciendo las cosas bien y fallé. Otra vez voy a comenzar, pero voy a tener que pagar el castigo, porque Dios me va a castigar, todo lo que me pasa ahora es por la maldición de lo que fallé, y nos comenzamos a sentir culpables, ¿verdad? Y eso es algo que no tenemos que ver en nuestra vida. Tenemos que ser personas, tengamos esa decisión de poder decir, cometí un error, pero la vida sigue. Me perdono, pido perdón y caminaré hacia adelante, ¿verdad? Eso fue lo que les dijo Pedro, ¿verdad? Ellos tenían que superar ese dolor, tenían que superar ese miedo, tenían que superar esa culpa y cualquier emoción negativa que viniera a ellos. Y la espera es la sanidad de un proceso. A veces tenemos que esperar y ese es el proceso de sanidad que nuestra vida comienza a tener. Cuando uno comete un error, cuando uno comete alguna situación difícil, algún dolor, alguna culpa, algún miedo, hay un tiempo que uno tiene que esperar y comenzar a ser restaurado o comenzar a sanar eso o comenzar a enfriar su cabeza. Porque lo peor es tomar decisiones o hacer cosas en medio de la cabeza caliente, ¿verdad? Si no, tenemos que esperar, porque la sanidad es un proceso. Uno no puede ser sanado inmediatamente. Nosotros podemos orar por usted, alguien puede orar por usted, y eso no va a ser la sanidad, ¿verdad? La sanidad es un proceso. O sea, el dolor es un proceso. La culpa es un proceso. El miedo es un proceso. ¿El miedo a qué? A volver a fallar, a volver a tomar una decisión, que la persona me vuelva a traicionar, ¿verdad? O sentirme la culpa, híjole, yo me siento culpable porque yo fui el que provoqué eso. Yo fui el que no evité eso. El dolor de haber perdido algo, haber separadose de alguien, haber dejado algo. Nuestra vida en Cristo es un proceso. No podemos acelerar los procesos. No podemos decir que las cosas son mágicas, porque no. O sea, todo lleva un proceso. O sea, nuestro proceso en Cristo, nos convertimos, aceptamos al Señor y vamos caminando en un proceso, ¿verdad? Somos niños, somos adolescentes, somos adultos y vamos en ese proceso. Usted no puede pretender que aceptó al Señor y que ya se sepa todo, ¿no?
Hay cosas que el proceso nos va a ir enseñando, las caídas nos van a ir enseñando. Cuando usted perdona a alguien, usted comienza un proceso de perdón y a veces comienza el proceso de volver a querer, a confiar en esa persona o darle un voto de confianza. Todo es un proceso. La sanidad en nuestra vida es un proceso. ¿Y cómo ministró Jesús a sus discípulos luego de la resurrección? Con pruebas convincentes. Una de las primeras fue que estaba vivo. Como le dice Hechos 1:13. ¿Qué les hizo? Les mostró sus heridas. Estuvo durante 40 días en un proceso fuerte de un inicio de refresco. O sea, estuvo con ellos y los estuvo sanando. Inclusive en este proceso fue donde le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? O sea, restauró a Pedro, sanó a Pedro en este proceso. O sea, Jesús lo que hizo fue llevarlos con pruebas convincentes a decirles, yo estoy vivo. Tranquilo, lo que pasó tenía que pasar. Era parte del plan. Pero ustedes tranquilos, sigan adelante. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Con esas tres, Pedro, ¿me amas? Fueron las tres veces que Pedro lo negó. Restituyó, pidió perdón y restituyó lo que había hablado. Por eso es muy importante que nosotros a veces pidamos perdón, pero restituyamos lo que dijimos, lo que hicimos. ¿Verdad? Porque a veces decimos, Señor, yo te pido perdón, no sé qué, pero no restituimos la palabra que dijimos. O lo que nosotros mismos nos dijimos. Yo no sirvo para nada, yo soy un fracaso, yo me voy para el infierno, ya tal cosa, ¿no? Si usted es de ese proceso, comience a restituir. Señor, te pido perdón por mis palabras, yo declaro que yo soy bendecido, yo soy prosperado, yo voy en victoria, yo voy caminando hacia adelante. Señor, yo te pido perdón y comenzar a restituir como lo hizo Jesús con Pedro. Lo hizo llevar a que reconociera y lo hizo que restituyera lo que había dicho, que era lo que lo negó, lo restituyó por amor. Entonces, es muy importante llegar a hacer ese proceso. O sea, los procesos son fuertes, pero llega un momento que son refrescantes en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que podamos pensar de que tenemos que llevar un proceso en todas nuestras heridas, nuestras situaciones, ¿verdad? ¿Qué nos lleva a la espera? La espera, cuando nosotros esperamos, es la recompensa. Es el regalo de Dios en medio del dolor. Cuando nosotros esperamos, nos vamos a dar cuenta que esa recompensa va a venir a nosotros, ese dolor se va a ir, esa restitución va a llegar a nuestra vida, esa situación va a cambiar. Entonces tenemos que esperar. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De cómo tenemos que caminar? Es muy importante que nosotros podamos ver esto en nuestras vidas, porque a veces nosotros queremos no esperar, nos sofocamos, ¿verdad? Y tenemos que ser personas que podamos decir, Señor, aquí estoy, esperaré en ti tu proceso. Y en ese proceso va a haber una restitución. En ese proceso va a haber un regalo de Dios en medio de todo el dolor. De repente vas a sentir que ese dolor, de ese engaño, de esa traición, ya se fue de tu vida. Que esa falta de perdón, a lo mejor, en tu vida, la vas a soltar y vas a perdonar. Que esa situación que te sentís mal va a ser sustituida. En medio de la espera hay un regalo de Dios. Y con la elección del sucesor de Judas llegaría un Matías. Llegaría un Matías a la vida de ellos, ¿verdad? Y el nombre de Matías significa regalo de Dios. Matías significa regalo de Dios. ¿Por qué? Porque la llegada de Matías llegó a llenar el vacío que dejó Judas. Volviendo a ser 12 discípulos y para ir a hacer la misión que Jesús les había puesto. Después de cada prueba siempre habrá un Matías para recordarte el amor y el cuidado de Dios para nosotros. Siempre va a llegar eso a nuestras vidas. Después de cada prueba va a llegar ese regalo de Dios para recordarte el amor y el cuidado de Dios para nosotros. Por eso es que si tú estás pasando una prueba, si tú estás pasando una situación difícil, si tú estás pasando un proceso de luto, de duelo, espera, porque después de la prueba viene ese regalo de Dios. El amor de Dios es cuidarnos a nosotros y Él nos va a dar ese regalo. La prueba no es para toda la vida.
el dolor no es para toda la vida, porque tenemos a un Padre que nos ama, a un Padre que está con nosotros y está dispuesto a cuidarnos, a darnos ese amor, ¿verdad? Ese amor que tiene para nosotros. Después de Judas llega un Matías, que es un testigo de la resurrección. Un testigo de que todo final significa un nuevo comienzo. Siempre hay un nuevo comienzo en todo. Siempre hay nuevos comienzos. Comenzamos algo, concluye y volvemos a algo nuevo. Porque dice la palabra de Dios que vamos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Cada logro, cada éxito, cada situación es un proceso que vamos llevando. Y vamos a tener nuevos comienzos todo el tiempo. Por eso nosotros tenemos que anhelar nuevos comienzos. Nuevos comienzos en tu vida. Nuevos comienzos en tu trabajo. Nuevos comienzos en tus sueños, en tu ministerio. A lo mejor te trasladaste a un lugar o dejaste donde estás y eso es un nuevo comienzo. Vas a tener que comenzar todo de nuevo. Pero recuerda que hay un Matías en medio de eso, que es un nuevo comienzo que te va a traer algo bueno. A veces no entendemos por qué dejamos de trabajar en ese puesto, o por qué dejamos de hacer esto, o por qué pasó tal cosa, porque Dios quiere nuevos comienzos. Dice por ahí que Él quiere quitar odres viejos y poner odres nuevos, para que su espíritu caiga en nosotros y seamos llenos del Espíritu Santo con cosas nuevas. Así es que si tú te preguntas en este momento, ¿pero en qué estoy en esta etapa? Vienen nuevos comienzos. Vienen nuevos comienzos, estás en los nuevos comienzos. Las promesas futuras son traídas al tiempo presente. O sea, las promesas futuras, esas promesas que Dios tiene para Zoom, tráelas hasta el tiempo presente, llame las cosas. Porque Dios te dice, lo estoy haciendo, no te has dado cuenta, no has apercibido para tomar lo que Dios está haciendo otra vez en tu vida. Él te está llevando a nuevos comienzos, el Señor está trabajando y sus promesas se están cumpliendo en tu vida. A veces pensamos que las cosas son porque son y nada más y no tenemos una salida, no. El Señor está trabajando nuevamente en ti. El Señor está haciendo cosas nuevas en tu vida. Tenemos que comenzar a declararlo, tenemos que comenzar a creerlo, tenemos que comenzar a saber que esas promesas futuras son traídas al tiempo presente. Y lo va a seguir haciendo en tu vida, pero eso solo podemos hacer haciendo, esperando y tomando la decisión de decir, esto es un regalo de Dios. Valió la espera, valió la espera, valió la espera. Un nuevo comienzo está para ti. La tristeza se convierte en gozo, se convierte en alabanza. Serás plantado como un roble, ¿verdad? O sea, vas a ser fuerte. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? O sea, en medio de toda la situación que Judas vivió, en medio de lo que pasó Judas, hubo una buena noticia. Hay un nuevo comienzo. Tómalo usted para su vida, así va a comenzar a expandir su vida. Después del dolor, después de la situación, viene vida, vienen nuevos comienzos. Y eso es lo que tenemos que tomar para finalizar esta serie de enseñanzas de el efecto Judas. Que Judas hubiera podido cambiar, hubiera podido tomar una decisión diferente. Que Judas hubiera esperado 3 días. Pero que en medio de toda esa zozobra, de todo ese bullicio, de toda esa situación, ellos esperaron y Jesús los restauró, los llevó en 40 días a un proceso y luego les dio un regalo. Ese regalo ayudó a expandir ese ministerio como tenía que hacer y trajo una nueva fuerza a lo que ahora actualmente estamos nosotros. ¿Verdad? Somos parte de eso. Pero si lo vemos a nuestro nivel personal, a nuestro nivel propio, esa situación, ese casi suicidio que pudo haber tenido usted en sus proyectos, en sus ideas, en sus sueños, en sus planes. O sea, a veces hablamos del suicidio como físico, pero también podemos hablar de un suicidio en muchas áreas que hemos querido matar. No quisimos esperar. Y a lo mejor usted estuvo a punto de suicidarlo, de mandarlo todo a la borda, y ha esperado con el proyecto ahí. Ese proyecto
va a tener una resurrección. Amén. Y esa resurrección te dice que Él va a tomar nuevos comienzos para tu vida. Qué poderosa es la Biblia y qué poderoso es aprender de cada personaje de la Biblia, como este personaje de Judas, que tomó una decisión, hizo algo, y cómo podemos aprender de este personaje. Así es que esperamos que hayan podido aprender sobre el efecto Judas en esta edición de Reflexiones en lo Secreto. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa y los dejamos ahora con Meditando la Palabra. Hola, buen día, ¿cómo están? Qué bendición estar de nuevo juntos. Aquí estamos en Meditando la Palabra, en este espacio que tenemos en lo secreto, en las páginas de Facebook, Instagram y en las plataformas auditivas también de podcasts. Estamos ahorita, vamos a meditar un poquito en la palabra que viene en el libro de Isaías, un profeta mayor en el Antiguo Testamento, y está en el capítulo 54, versículo 17, y te lo leo en Nueva Versión Internacional. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Qué poderosa palabra este versículo, qué poderoso, porque es una afirmación no que yo esté dando, no es una afirmación que alguien con un buen criterio esté dando, sino que es Dios mismo quien está afirmando esta verdad que Él dejó registrada en la palabra, en la Biblia. Esta es una palabra que puede animar nuestras vidas en temporadas, en épocas donde estamos pasando por un proceso difícil, tal vez donde las personas están hablando sobre nosotros cosas que no son la realidad, o que se están levantando tanto en el medio espiritual como en el medio natural, o sea, en el medio humano, en los círculos que nosotros nos desenvolvemos. Puede ser familiar, puede ser laboral, social, donde a veces las personas, pues por envidia o por muchas razones que pues solamente ellas sabrán en su corazón, o tal vez hasta engañadas están, pueden empezar a hablar de cosas de juicio contra nosotros que no están apegadas a la verdad. Pero Dios dice que nosotros no nos preocupemos, porque dice que no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Ninguna arma que se planee, que se cree, que se organice, va a llegar a ejecutarse contra ti, porque dice la palabra que no será así, que no prevalecerá ninguna arma que se forje contra nosotros, y que toda lengua que te acuse será refutada. Y esa bendición, que las armas no van a tener poder contra ti, que toda situación que se levante, crítica, juicio contra tu vida, va a ser refutada, pero va a ser refutada por Dios, porque dice acá que esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia de Dios es la que se va a hacer manifiesta. Y es algo que anima nuestros corazones. Yo no sé si para ti sea esta palabra, si tú estés pasando esta temporada donde haya mucho juicio contra ti, mucha crítica, mucha desacreditación, desvalorización a quien eres tú, pero tú eres un siervo, tú eres una sierva del Señor, alguien que ministra a la presencia de Dios de manera personal. No es solamente para las personas que predican la palabra en un púlpito, sino para todas aquellas personas, incluyendo a los que predican en un púlpito o enseñan en un instituto, sino a todas las personas que damos un servicio a Dios. ¿En qué sentido? Pues tal vez también sirviéndonos los unos a los otros, pero también siendo esos sacerdotes que Dios nos ha llamado para ministrar, para ir a la presencia de Dios y disfrutar de la gloria del Padre. Entonces esta palabra es para ti y es para mí.
y es para todos aquellos que la escucharán. Isaías 54:17, Nueva Versión Internacional. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Medita en esta palabra todo este día. Y el Espíritu Santo, aún en tiempos, si tú no estás en estos tiempos, pero si llegas a vivir una temporada así, esta palabra que queda sembrada en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, en todo tu ser, el Espíritu Santo te la va a estar recordando para ese momento donde tú la necesites. Bendiciones, que tengas un hermoso día. Y bien, y continuamos aquí a través de En lo Secreto. Y después de meditando la palabra, vamos con otro mensaje más en este día. Y vamos a hablar sobre el agradecimiento, sobre dar gracias. Aquí los dejamos con este tema a cargo de mi esposa. Yo quise hablar sobre este tema para ir finalizando, digamos, de alguna manera el año. Durante todo este año hemos recibido grandes bendiciones de parte de Dios y a veces tú puedes pensar, bueno, también he estado en ciertos desiertos y he estado con cosas difíciles, pero aún esos tiempos nosotros debemos de aprender a ser agradecidos con Dios en todo tiempo, dice la palabra, ¿verdad? En todo tiempo poder tener nosotros una condición del corazón en gratitud. Y para empezar, quiero compartir contigo lo que significa la palabra gratitud. Es un valor que se manifiesta, es un aprecio y afecto por un favor recibido y que nunca se olvida. A veces nosotros dejamos de ser esas personas que agradecemos, que damos las gracias. Y a veces también olvidamos los favores que hemos recibido, tanto de Dios como de personas. Porque a veces yo creo que si no somos capaces de manifestar gratitud, los unos con los otros, a veces nos va a costar también hacerlo con Dios. Desde que nosotros estamos en la formación de niñez, ¿verdad? El ser agradecidos, la gratitud, el dar gracias, es un valor que nos enseña. Yo creo que difícilmente nosotros no escuchamos en algún momento a nuestros padres decir cuando alguien nos daba algo, dé las gracias o di gracias, ¿verdad? Por lo menos en mi casa te puedo decir que mi familia, siempre mis papás nos acostumbraron, nos inculcaron darle gracias a las personas, ser agradecido aún con las personas que trabajaban con nosotros en nuestra casa o en nuestro negocio, y nunca ver a las personas por debajo de uno, sino darles el valor a cada una de ellas. Pero este valor de las gracias, de dar las gracias, se ha estado perdiendo últimamente. Ya pasamos por la vida y damos por entendido o creemos que nos merecemos las cosas. A veces a nivel familiar, en nuestro grupo pequeño, en nuestro hogar, ya no se cultiva eso de poder pedir las cosas por favor y dar las gracias por eso con lo que fuimos beneficiados. A veces nos pasan el plato de comida y ni tan siquiera podemos decir gracias, ¿sí? Ya lo damos por un hecho de que pues no tiene nada, o sea, somos familia y como quiera, ¿verdad? Entramos en ese rol de una indiferencia y de una ingratitud. Ese es el problema, que al no fomentarse el dar las gracias, al no fomentarse este valor en la familia o con las personas con las que nosotros convivimos, nos vamos a la contraparte. Si no somos agradecidos, entonces somos ¿qué? Personas que no tenemos agradecimiento, ¿verdad? O sea, o somos una cosa o somos la otra. O obramos en gratitud o obramos en ingratitud. Entonces, te vuelvo a repetir. La palabra gracias viene de este valor que nosotros vamos adquiriendo y que se vuelve después un hábito desde la niñez. Y lo aprendemos desde nuestro hogar. Es un valor que se manifiesta por aquel aprecio, por el favor recibido. Y esta misma gratitud se caracteriza por no olvidarlo. Yo creo que tú y yo hemos recibido beneficios a través de personas que nunca se nos han olvidado, ¿no? Por ejemplo, yo en una etapa de mi vida
que me operaron. Yo estuve en mi casa acostada por muchos meses y fueron más o menos unas 4 mujeres que en su momento, en el día, no que se pusieran de acuerdo, sino que llegaban en ese momento oportuno y me ayudaban. Y yo a estas 4 mujeres voy a estar agradecidas siempre. Nunca se me va a olvidar que fueron y me cuidaron, que fueron y me limpiaron mi casa, ¿verdad? Que fueron y me alimentaron, y que no me dejaron sola en ese tiempo, ¿verdad? Viviendo yo aquí en Costa Rica sin ninguna de mis personas de mi vínculo sanguíneo. Entonces, siempre voy a estar agradecida, nunca se me va a olvidar esos favores, ¿verdad? De los que fui beneficiado por estas personas en esa etapa de mi vida, y así como ellas, en otras etapas ha habido personas a las que siempre voy a estar agradecida. Por otros de ellos son mis padres, siempre, aunque ellos ya no estén aquí, que están ahora, ya no están vivos, siempre voy a estar agradecida también por el amor y por toda la bendición que fueron ellos para mí, y que aún siguen siendo, porque todo aquello que me inculcaron, que aprendí a través de ellos. Entonces, como te decía, siempre para entender una palabra es bueno ver la antítesis. Y te voy a hablar, ya te hablé sobre qué es la gratitud. Y yo creo que nos queda claro, ¿verdad? Es un valor que se adquiere, se vuelve hábito y nunca se olvida. Lo que te hacen provoca tal agradecimiento, válgame la redundancia, que nunca te olvidas por ese beneficio. Y aprecias mucho lo que las personas han hecho por ti. Y fíjate con lo que es la ingratitud. Es el olvido, o sea, pues digo que es la contraparte. Es el olvido de los beneficios recibidos. También la palabra de Dios dice que la ingratitud es pecado. Y lo podemos ver en Romanos. También la ingratitud es desobediencia a Dios, porque Él nos manda a ser agradecidos. Y dentro de los pecados, porque la ingratitud es un pecado, el pecado que más se manifiesta a través de la ingratitud es el orgullo, es la soberbia, el creer que no necesitamos de nadie, el pasar por alto lo que las personas hacen por nosotros porque creemos nosotros que nos lo merecemos. No, pues ¿por qué voy a agradecer si le correspondía hacer eso? ¿Por qué voy a agradecer si era su obligación? ¿Por qué voy a agradecer si era su responsabilidad? ¿Sí? Y todo eso, todas esas frases son orgullo, son soberbia. A veces no somos ni tan siquiera, no fomentamos este hábito del agradecer, ni tan siquiera cuando alguien nos atiende en el súper, en un restaurante, con la persona que el chofer del bus. Nos subimos y nos bajamos del bus o del camión o como le llamen en tu país y nunca le decíamos a la persona gracias. Entonces, en pequeños detalles nosotros no practicamos el agradecimiento. Y como te decía al principio, si no somos agradecidos con las personas que vemos, nos puede llegar a costar más trabajo o tal vez practiquemos menos también el agradecimiento con Dios. Porque si no lo hacemos con las personas que vemos, a veces con Dios también nosotros manejamos ese orgullo y decimos, bueno, es que a Dios le correspondía hacerlo. Pues para eso es Dios. Y nos olvidamos del favor, de la bendición recibida. Somos ingratos. Ese es el problema. Que el hecho que nosotros no agradezcamos o no demos las gracias no nos deja nada más en esa posición que omitimos este valor, sino que caemos en la antítesis de la ingratitud, que como te dije, es olvidar los beneficios recibidos, es pecado delante de Dios, es una desobediencia hacia Dios y es ser orgullosos. Como que no nos gustan estas características, ¿verdad? Por lo menos a mí no me gustan. Cuando yo me puedo ver en esta antítesis, digo, Señor, perdóname. Y vamos a ver en la palabra cómo Jesús, que es nuestro maestro, que es nuestro mayor ejemplo, Él nos enseña 3 áreas en las cuales ser agradecidos. Hay muchísimas, pero en esta tarde voy a hablar de 3 áreas en las que Jesús fue agradecido y nos enseña a nosotros, es ese espejo en el cual tú y yo nos deberíamos de ver. Es ese ejemplo de vida el cual tú y yo debemos de seguir. Esa es lo ideal. Y en Mateo, Jesús, en Mateo 15, 36 y 38, y te lo voy a leer, tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias.
los partió y se les fue dado a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y aquí hay una enseñanza muy interesante, que sí me gustaría que pusieras mucha atención en ella. Aquí Jesús está dando gracias ante una necesidad básica, que es la alimentación, el poder alimentarnos. Pero fíjate lo interesante de estos versículos. Jesús, antes de ver el milagro realizado, Él dio gracias. Antes de la multiplicación, Él dio gracias por esos pocos alimentos que había para alimentar a muchos. Entonces aquí podemos aprender que antes del milagro está la gratitud. A Él le llevan esos peces, esos panes, y Él ora al Padre y da gracias por ellos. Y como te dije, después de esta gratitud es que se detona el poder de Dios para este milagro de multiplicación. Una multiplicación que hace que esos alimentos aún sobren, cestas llenas. ¿Qué podemos aprender tú y yo de esto? Que cuando nosotros estamos ante una necesidad, lo primero que debemos de hacer ante Dios, antes de recibir el milagro, es darle gracias. Pero nosotros pensamos que es al revés, que yo voy a ser agradecida hasta que tenga tangiblemente el milagro, hasta que yo ya lo esté disfrutando, viendo, ¿sí? Hasta que yo lo pueda decirle a las personas, mira, sucedió esto, y doy gracias a Dios porque sucedió. Y aquí nuestro Maestro Jesús nos enseña que si nosotros queremos ser personas que veamos los milagros suceder, antes de ello, demos gracias. Demos gracias por lo que Dios va a hacer. No sé cuál es ese milagro que tú estás esperando. Dios sí lo conoce. Tú ya se lo has expuesto, tal vez no solamente una vez, pero tal vez nos ha faltado el agradecerlo como si ya lo tuviéramos. El decirle, Señor, gracias Señor, porque yo sé que tú vas a proveer para la situación por la que estoy pasando. Señor, gracias porque tú ya me has sanado, Señor, y yo voy a ver ese milagro concretarse en mi cuerpo. Lo que activa al milagro es la gratitud. ¿Sí? Y me gustaría mucho que a través de esa enseñanza tú pudieras tomar nota o pudieras quedarte con esto en tu corazón. Aquí el primer ejemplo que Jesús nos da es que antes de ver el milagro, seamos personas agradecidas como si ya lo estuviéramos disfrutando hoy, ya. Y eso va a hacer que la bendición sea multiplicada en nuestra vida. Como te dije, solamente tú sabes qué milagro estás pidiendo. Tal vez pueda ser a nivel familiar, a nivel de amigos, de trabajo. Ser agradecido por los familiares, por los amigos, por el trabajo, por las aptitudes que Dios nos ha regalado, por las habilidades que Él nos ha dado. Ser agradecido por todo, aún por las cosas que ahorita no vemos que están sucediendo, pero agradecerlos como si ya lo tuviéramos. Eso es número 1. Otra de las cosas por las que debemos de estar agradecidos, y Jesús nos lo enseña también, es el saber que el Padre siempre nos oye, siempre nos escucha. Y vamos a ir a Juan 11, 41, 42. Si tienes ahí la oportunidad de buscar en tu Biblia, y si no, anótalo, te animo a anotarlo y que después tú lo puedas seguir meditando en relación a lo que dice la palabra. Te recuerdo que lo que leímos anteriormente en relación a cómo Dios provee, hace un milagro a través de la gratitud, de las necesidades básicas. Te recuerdo que lo leí en Mateo 15, del 36 al 38. Y ahorita vamos a ir a Juan, capítulo 11, versículo 41 al 42. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Esa es otra de las áreas por las que Jesús nos enseña en qué debemos de estar en gratitud.
Debemos de estar siempre agradecidos porque Dios siempre nos escucha. ¿Has tenido una conversación con personas que puedes decir tú, ay, no me está poniendo atención? Le estoy platicando algo importante y está haciendo otra cosa, o le estoy comentando algo y hay una indiferencia en su actitud. ¿Les ha pasado? Pero Dios, no sucede esto con Dios. Dios siempre nos escucha. Siempre, siempre. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con Él por eso. Decirle, Señor, gracias porque yo sé que me estás escuchando. Gracias porque todas mis oraciones no están dadas al aire. Tú las estás escuchando. Incluso hay un versículo en Apocalipsis que dice que todas nuestras oraciones Dios las guarda en unas copas de oro. Y Dios contesta todas nuestras oraciones. Nada más que te doy una noticia. A veces no nos contesta como nosotros queremos que Él nos conteste. Pero siempre nos va a contestar de la mejor manera. Nos va a contestar de acuerdo a lo que realmente nosotros necesitamos. Nos va a contestar en el tiempo de Él y a la manera de Él en su soberanía. Y siempre, aunque nosotros no lo entendamos, siempre va a ser para ser bendecidos. Siempre. Entonces, Dios siempre, siempre nos escucha. Y Jesús dice, te doy gracias porque me escuchas. Y yo sé que me escuchas, pero lo digo para que los demás lo oigan, para que los demás se enteren. Y a veces Dios nos ha dado respuestas a nuestras oraciones y nosotros no le comentamos a nadie. Y parte de nuestra gratitud a Dios es poder comentar con otros las bendiciones que hemos recibido de Él y no quedarnos callados. A veces nos quedamos callados porque tenemos miedo a la crítica, tenemos miedo a que nos excluyan, ¿verdad? Tenemos miedo a ser desaprobados por lo que vamos a decir. Pero, oigan, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando hay una respuesta de Dios a mi vida de algo, ¡uy! Para que yo me calle, ¿verdad? Lo digo y lo digo y lo digo, ¿verdad? Porque Dios siempre nos escucha, siempre nos oye y siempre responde. Tú y yo a veces no somos agradecidos porque caemos en frustración, porque la manera en que Dios nos contestó no era la que nosotros queríamos. Las respuestas de Dios puede ser un sí inmediato, una espera, ¿verdad? O un no. Pero aún los no de Dios siempre van a ser de bendición para nosotros. Entonces yo te animo a que no te frustres cuando hay un no de Dios, sino que seamos agradecidos aún en esos momentos. Decir, Señor, gracias porque no me lo diste, porque eso no me convenía, Señor. Gracias porque no lo hiciste a mi manera, sino a tu manera, Señor, y quiere decir que es la mejor forma. Esa es la manera de la bendición tuya, Señor. Gracias. Ah, no, pero hacemos berrinche. ¿A poco no? ¿Verdad? No, pero ¿cómo? Si yo te lo pedí así asado. ¿Sí? Ay, pero no, ¿por qué hasta este momento? Señor, ¿por qué no sucedió de esta manera? Y una de las etapas más difíciles de donde nosotros no es difícil practicar la gratitud es cuando nosotros oramos por un ser amado que está enfermo y parte a la presencia de Dios. Porque estamos enojados y Dios no se ofende con que nos enojemos, ¿verdad? Pero aún en esos tiempos de lo que nosotros consideramos una pérdida, debemos de ser agradecidos, porque nosotros decimos perdí a tal persona, pero esa persona obtuvo su ganancia, porque el vivir es Cristo y el morir es la ganancia. Y sí, pasemos nuestro duelo, ¿verdad? Pero digámosle al Señor, gracias Padre, porque a mí me duele no tener, por ejemplo, yo a mi mamá, ¿verdad? Desde hace un año y va a ser 1 año 5 meses, pero mi mamá ya está recibiendo su ganancia. Ella está disfrutando el cumplimiento de promesas de Dios que están escritas en la Biblia para nosotros como sus hijos a partir de que dejamos este cuerpo. ¿Sí? Pero no lo vemos así, porque estamos caemos más en la ingratitud que en el agradecer. Y sí, como te digo, pasemos nuestro duelo, pero también lleguemos a pensar en la otra persona y decir, gracias Señor, gracias. Entonces es un tiempo
en el que podemos nosotros ejercitar este valor del agradecimiento. Pareciera como que no gusta esta parte del agradecer, pero sí o no, si tú y yo somos creyentes en Dios y creemos lo que la palabra dice, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, quiere decir que nuestros seres amados están en la ganancia. Tercer aspecto en lo que Jesús nos enseña en ser agradecidos. Y vamos a ir a Lucas 22, del 17 al 20. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y también tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y se los dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Aquí Jesucristo está dando gracias al Padre por anticipado por su sacrificio en la cruz. Imagínate, él sabía que iba a ir a la cruz, pero antes de ese momento, en lo que la gente llama la última cena, él habla sobre lo que iba a suceder con él, sobre el sacrificio de su cuerpo. Pero antes de presentar, ¿verdad?, lo que sería lo que tú y yo practicamos ahorita como cristianos, ¿verdad?, él da gracias al Padre por el sacrificio de él en la cruz. Entonces, aquí, como te digo, la palabra, hay muchos versículos en la palabra que nos enseña a dar gracias en todo. Incluso hay un salmo donde David nos anima a que no olvidemos ninguno de los beneficios que hemos recibido de Dios. Ahí David nos anima a ser personas de gratitud y no ingratos. Estamos casi ya, o sea, todavía faltan días, pero estamos en el último mes del año de ese 2022. Y seguramente hay cosas que tú puedes dar gracias a Dios que han pasado en este año. Tal vez otras no las agradezcas así tan idealmente, ¿verdad? Pero aprendamos a ser agradecidos. Seguimos en comunicación y ahí estamos, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar en nuestras páginas. Todos los días ponemos un versículo bíblico donde podemos alimentarnos de él para ese día, ¿verdad? Y va a quedar sellado en nuestro corazón esa palabra, y el Espíritu Santo nos la va a recordar para esos tiempos precisos de nuestra vida. Y aprendamos a ser agradecidos con la palabra de Dios. Ella está viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, es alimento para nuestras vidas, es medicina también para nosotros. Dios les bendiga, les amamos mucho. Oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá
siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Señoras y señores, Cristo Luis. En mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando la tormenta, su mirada me alienta. Y otra vez, otra vez, otra vez, ha sido fiel, ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel. ha sido Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá. Siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre Siete pasos para ser generosos. Paso 1. Dar con alegría. Es pensar que alguien va a recibir algo de ti y eso lo hará saltar, reír y hasta, ¿por qué no?, llorar. Paso 2. Dar con dedicación. Pensarlo, planearlo, esperar ese momento especial para agradar. Paso 3. Dar con fuerzas. Darlo todo con esfuerzo, sin reservas. Dar con el sudor de tu frente. Paso 4. Dar con ilusión. Pensar que puedes sorprender a alguien con algo que no espera. Su rostro, su sonrisa. Ese momento que tú harías especial. Paso 5. Dar aunque te cueste. Porque cuando das algo que no te cuesta, sientes que no diste nada. Paso 6. Dar voluntariamente, sin obligación, sin que esta sea una ocasión especial, sin reservas, sin límites. Paso 7. Tu generosidad tiene un efecto, porque toda siembra tiene su cosecha. Qué importante es dar gracias, ¿verdad? Qué importante tener un corazón agradecido. Esperamos que este mensaje haya sido también de gran bendición. Y qué bendición que nos hayan acompañado. Y qué bendición que nos hayan acompañado en esta edición de En lo Secreto a través de Libertad Radio, en estos últimos programas de esta última semana del 2022. Esperamos mañana contar con su sintonía nuevamente a la misma hora. Gracias y que tengan un feliz día. Bendiciones. Hemos presentado
en Lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como En Lo Secreto, en Instagram y TikTok en _lo secreto, en YouTube como En Lo Secreto. Nos puedes escribir a través del correo electrónico ministeriolosecreto@gmail.com o por medio de WhatsApp para tu petición de oración 506-651-0415. Los esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Esto fue En Lo Secreto, el lugar de intimidad con Dios.